Espionaje colombiano en Europa. Agentes secretos de Uribe son enjuiciados en Bruselas. Para finales de 2003, el entonces presidente colombiano creó lo que se denominó el G3, una dependencia del organismo de inteligencia que se convirtió en una máquina criminal que siguió, amenazó, interceptó comunicaciones y lanzó campañas de desprestigio contra ciudadanos colombianos y extranjeros. Este viernes comenzó en Bruselas un juicio relacionado con la denominada Operación Europa, perpetrada por el Departamento Administrativo de Seguridad de Colombia, DAS, durante los gobiernos de Álvaro Uribe, 2002 a 2010, y que tuvo como objetivo espiar a varias ONGs y defensores de derechos humanos europeos o colombianos residentes en el viejo continente. El propósito de esta operación ejecutada entre 2005 y 2010 también fue desacreditar e inhabilitar a estas organizaciones, así como al sistema jurídico europeo, la Subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo y la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Las labores de espionaje del extinto organismo colombiano se desarrollaron principalmente en Bélgica y tuvieron como víctimas a defensores de los derechos humanos belgas y colombianos. Según la Federación Internacional de Derechos Humanos y la Oficina Internacional de los Derechos Humanos Acción Colombia, el espionaje incluyó la captura de correos electrónicos, seguimientos, escuchas ilegales, amenazas telefónicas y robos de discos duros con información sobre responsabilidades del gobierno colombiano en violaciones de derechos humanos. También, personas y organizaciones belgas fueron víctimas de seguimientos ilegales, robo de documentos y amenazas durante diversas visitas que realizaron a Colombia por motivos de trabajo en proyectos de cooperación europea, indicaron en un comunicado. La CIA de Uribe. Durante su gobierno, Álvaro Uribe se propuso convertir al DAS en su propia versión de la norteamericana Agencia Central de Inteligencia, CIA, para ejecutar acciones de espionaje y contraespionaje en el exterior. El entonces mandatario nombró como director del organismo a Jorge Noguera y este designó como jefe de informática a Rafael García, un confeso miembro de los grupos paramilitares. Ambos iniciaron el megaproyecto de espionaje, a través del Grupo de Observación y Verificación Nacional e Internacional, GONI, que después pasó a llamarse Grupo de Contrainteligencia Exterior, GCOE. Posteriormente, el propio Uribe nombró a otros 4 directores: Joaquín Polo, Andrés Peñate, María del Pilar Hurtado y Felipe Muñoz, quienes junto con otros 30 funcionarios que fueron procesados y condenados ejecutaron los planes expiatorios, no solo para perseguir a opositores, sino también a refugiados políticos, organizaciones de derechos humanos, tanto dentro de Colombia como en países lejanos. Una vez el DAS fue convertida en la CIA de Uribe, elaboró megaproyectos y proyectos, tanto internos como para cada país cercano y áreas de distintos continentes blancos de sus objetivos políticos. Operó en casi 30 países, e hizo seguimientos a una Nobel de Paz, a eurodiputados, al Parlamento Europeo, así como a importantes directores y oficinas de derechos humanos en el mundo. Casi ninguna organización nacional e internacional importante en el planeta que tuviera relaciones de derechos humanos con Colombia estaba fuera de su vigilancia, reseñó el portal Alainet. La CIA de Uribe tuvo su propio canciller, Germán Villalba Sánchez, quien actuó como oficial de enlace ante la Dirección Antidrogas de Italia. Desde allí, durante más de 2 años, en Europa monitorizó y espió a colombianos y extranjeros, así como organizaciones de derechos humanos colombianas e internacionales, e interceptó correos electrónicos. El exdirector de Fuentes Humanas del DAS le dio a la Fiscalía un testimonio que puede ser clave para la investigación de las chuzadas en Colombia que acaba de abrir un juez en España. Él asegura que varias personas fueron reclutadas por el DAS en el viejo continente. Patricia Uribe. Cristina, Germán Villalba dijo en su indagatoria que sorpresivamente conoció órdenes para desprestigiar organizaciones de derechos humanos, no solo independientes, sino también a la Comisión de Derechos Humanos de la Unión Europea. Germán Villalba Chávez, ex subdirector de Fuentes Humanas del DAS, aseguró que sí existió una red de espionaje en Europa para rastrear defensores de derechos humanos y ONGs. En su ampliación de indagatoria dijo que actuó como enlace en Italia, Bélgica, España, Portugal, Francia y Holanda, y que monitoreó correos electrónicos y que su función era establecer los nexos entre la guerrilla y las ONGs. Según Villalba, la orden se la dio el exdirector del DAS, Jorge Noguera, y que le encomendó la misión de recolectar información que afectara a Colombia en el exterior. Me dijo que se podían utilizar fuentes humanas para recolectar esa información que tratara de indagar quiénes tenían personas conocidas en Europa y que eventualmente pudieran colaborar con ese tipo de información. Operación Europa.
Siguiendo órdenes de Uribe, Germán Villalba dirigió la Operación Europa con el fin de neutralizar la influencia y desprestigiar al sistema jurídico europeo, la Subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo y la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Según relató el abogado Luis Guillermo Pérez, de la Federación Internacional de los Derechos Humanos, la Operación Europa comenzó luego de que el 10 de febrero de 2004, ante la presencia de Uribe en el Parlamento Europeo, más de 100 representantes de ese continente se levantaron de sus curules con bufandas blancas en señal de protesta por los vínculos del entonces presidente con grupos paramilitares. Para finales de 2003, en el interior del DAS ya se había creado lo que se denominó el G3, una dependencia del organismo de inteligencia que se convirtió en una máquina criminal que siguió, amenazó, interceptó comunicaciones y lanzó campañas de desprestigio contra ciudadanos colombianos y extranjeros. Dicha célula secreta operó a sus anchas entre 2003 y 2005 y realizó operaciones contra periodistas, abogados, defensores de derechos humanos, magistrados y dirigentes políticos de izquierda. El objetivo era que en Europa la imagen de gobierno de Uribe estuviera protegida. Jorge Noguera ordenó al G3 el reclutamiento de fuentes humanas en Europa, en especial en Bruselas, ya que allí se reúne la mayoría de las instituciones del orden europeo. Según las investigaciones de la Fiscalía colombiana, la persona encargada de coordinar las acciones ilegales del DAS en Inglaterra, Alemania, Holanda, Francia, Italia, España y Bélgica, fue Germán Villalba. Villalba reveló en un interrogatorio realizado el 5 de enero de 2011, que en el marco de la Operación Europa, recibió órdenes del G3 para efectuar campañas de desprestigio y propaganda negra contra el Comité de Derechos Humanos de la Unión Europea. Aseguró, además, que su trabajo como coordinador de fuentes humanas desde el año 2004 fue encomendado directamente por Jorge Noguera. El propio Germán Villalba relató en una de sus declaraciones que cuando fue asignado como oficial de enlace ante la Dirección Antidrogas de Italia en 2003, el director Jorge Noguera le pidió reclutar fuentes para seguir a los blancos escogidos por el DAS. Los métodos utilizados por el DAS en Colombia, pero también en Europa, no tenían la intención de prevenir o proteger a los ciudadanos. Por el contrario, lo que buscaba era el desequilibrio de todo aquel que pensara diferente al presidente Uribe, denunció la belga Isabelle Durand, ex vicepresidenta del Parlamento Europeo. Al servicio del terrorismo, que cobardemente se agitan en la bandera de los derechos humanos para tratar de devolverle en Colombia al terrorismo el espacio que la fuerza pública y que la ciudadanía le ha quitado. Y unos traficantes de derechos humanos que se deberían de una vez por todas quitar su careta, aparecer con sus ideas políticas y dejar esa cobardía de esconder sus ideas políticas detrás de los derechos humanos. Se empezaron a dar cuenta en Europa que aquí hay unos traficantes de derechos humanos que viven a toda hora pidiendo auxilios de la Unión Europea y de otras entidades, simplemente para sostenerse, porque han hecho de eso un modus vivendi. Ya buscaron hace meses en Londres engañar nuevamente a la opinión internacional que los desconoció para frenar la ayuda a Colombia. Se empezaron a dar cuenta en Europa que aquí hay unos traficantes de derechos humanos que viven a toda hora pidiendo auxilios de la Unión Europea y de otras entidades. Ellos saben que su única arma es la calumnia que hipócritamente se esconde detrás de los derechos humanos. General Velasco, desde el fondo del corazón, una palabra: gratitud. General Hermes, proceda. A todos muchas gracias. Espionaje en Bélgica. 2 personas, 3 ONGs belgas y 3 organizaciones internacionales interpusieron una denuncia en octubre de 2010 ante el juez belga, Oliver Levaux, contra el DAS colombiano. Estas organizaciones y las personas que trabajan para ellas denunciaron haber sido víctimas de escuchas telefónicas, de interceptación de correos electrónicos y de robos para sustraer archivos informáticos y amenazas.
Estas organizaciones y las personas que trabajan para ellas denunciaron haber sido víctimas de escuchas telefónicas, de interceptación de correos electrónicos y de robos para sustraer archivos informáticos y amenazas. Asimismo, manifestaron que estas acciones ilegales, que incluyen delitos de difamación, espionaje e intimidación, dificultan el funcionamiento de la democracia tanto en Colombia como en Europa. Entre las ONGs que acusan al DAS de espiar sus actividades figuran la Federación Internacional de Ligas de los Derechos Humanos y la Liga Belga Francófona de los Derechos Humanos. Asimismo, Luis Guillermo Pérez, secretario general de la Federación Internacional de Derechos Humanos y exiliado colombiano, acusó al DAS de las amenazas recibidas por su familia, de hostigamiento y del robo de una computadora personal que se produjo casualmente un día antes de una audiencia en la Corte Penal Internacional en La Haya, para denunciar al gobierno de Uribe. El DAS interceptó correos electrónicos y llamadas telefónicas, fotos e información personal que fueron recopiladas y enviadas a Colombia, explicó. Los documentos incautados en Colombia durante el proceso revelan que se tomaron medidas para privar a una de las ONGs de que se beneficiara de financiación europea para sus acciones en favor de los derechos humanos y también para desacreditarlas e intimidarlas. A raíz de estos hechos, las dos personas, las tres ONGs belgas y las organizaciones internacionales interpusieron la denuncia y al constituir violaciones graves a los derechos fundamentales, contemplados en las leyes belgas, la Liga de Derechos Humanos decidió apoyar su causa. Los espías del DAS. El juez de Bruselas comenzó a indagar y aunque el caso estuvo detenido durante años, las autoridades belgas lograron identificar e interrogar a dos ciudadanos que actuaron para el DAS en Bélgica, Patricia Bettencourt y Víctor Hugo Herrera, quienes admitieron haber sido contratados y recibido pagos para realizar las labores de espionaje. Ambos aceptaron haber recibido dinero del DAS, pero negaron cometer delito alguno. Todo se hizo con fuentes abiertas, en Internet, explicó Herrera, quien nació en Colombia y tiene nacionalidad belga. Confesó que sus nexos con la policía secreta empezaron en 2003 por cuenta de su excuñado Hugo Abondano, un mayor de las Fuerzas Armadas que le presentó en el Club Militar de Bogotá a Germán Villalba, quien una vez hecho el contacto empezó a pedirle información. Incluso, relató que Villalba le presentó a Jorge Noguera en una oficina en Bogotá, y que éste sabía de la propuesta que le hicieron de ayudar al DAS. Según él, Noguera le preguntó si haría eso por la patria. A lo que contestó Herrera, si hiciera eso por la patria no cobraría mis honorarios. Aunque volvió a hablar con Noguera, en cambio, sí se vio con Villalba en varias ocasiones en Europa. Germán me pidió encontrar información sobre personas y organizaciones que denigraban al presidente Uribe y de Colombia, dijo, al tiempo que indicó que había aceptado la propuesta y que el dinero por este trabajo le fue consignado a una cuenta bancaria en Colombia. Al ser interrogado sobre qué tipo de información remitió al DAS, Víctor Hugo Herrera señaló categórico, se trata de información proveniente de fuentes abiertas. Buscaba en Internet información y se la transmitía a Germán. De acuerdo con su versión, durante los años que envió información al DAS, presuntamente toda bajada de Google y de otros motores de búsqueda. Compré un apartamento en Bogotá con ese dinero, admitió. Por su parte, Patricia Lucía Bettencourt, periodista de profesión y nacida en Venezuela, expresó que en un principio fue contactada para saber cuál era la imagen de Colombia en Europa y cuáles grupos y personas hablaban mal o bien del país. Quería saber quién hacía lobby en ambos lados, contó Bettencourt. Luego, indicó que conoció a Germán Villalba, quien le pidió un perfil de personas que tuvieran relación con Colombia. Bettencourt indicó que transmitió algunos nombres de personas e instituciones europeas, pero que todas esas informaciones eran públicas y estaban en Internet, con su contacto del DAS, a quien identificó como Manuel Germán Villalba. Esta mujer llegó a un acuerdo: cada vez que enviaba esa información debían pagarle 600 euros. La mayoría de sus reportes eran por correo electrónico, aunque se encontró con este agente del DAS 2 o 3 veces entre 2004 y 2005. En total, contó, recibió 2.000 euros por su colaboración. Después de que en octubre de 2005 se produjera la salida del DAS de Jorge Noguera, actualmente preso en Colombia, la Operación Europa se cerró. Me dijeron que no me necesitaban más porque el nuevo director no estaba interesado en este tipo de trabajo, relató la periodista.
Tanto ella como Víctor Hugo Herrera enfrentan denuncias por haber sido enlaces del organismo de inteligencia en Bruselas, y aunque por años han insistido en su inocencia, en Colombia las víctimas del DAS tienen claro que nadie paga 7.000 euros por bajar artículos de internet. Tras casi 10 años de pesquisas, el caso no se ha avanzado lo suficiente porque, tal y como aseguran los denunciantes, las autoridades colombianas no han cooperado con las belgas. Las autoridades colombianas nunca permitieron que el juez de instrucción belga fuera a Colombia para interrogar a exfuncionarios del DAS que cumplen penas de prisión, indicaron en un comunicado. Aunque como consecuencia de este bloqueo la mayoría de los delitos identificados no han podido atribuirse a las personas identificadas, la oficina del fiscal federal pudo procesar a la Patricia Betancourt por calumnia, quien este viernes comenzó a enfrentar el proceso judicial en la Cámara del Tribunal Penal de Primera Instancia de Bruselas.